Nos cayó el cielo encima y tuve que despedirme del teléfono satelital que llevábamos. Pero sin dramas, descubrí un ser fascinante en el río Napo. Hablé, o mejor dicho, me hablaron en quichua a los pobladores del entorno de Copalurco y viví de primera mano cómo una microred con paneles solares está creando un impacto positivo ahora mismo para 61 familias de la región. Esto no es un podcast de viajes, sino un viaje en un podcast. Yo soy Ibra Youssef y junto a la Fundación Acciona.org emprendemos una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos para descubrir cómo Acciona.org lleva la luz donde nadie llega. Por cierto, si queréis conocer de qué ser estoy hablando o cómo quedamos después de esa tormenta, os recomiendo que cuando terminéis de escuchar este capítulo de podcast veáis el segundo episodio de la serie documental La luz que permanece, en las plataformas digitales de la Fundación Acciona.org. Pero bueno, ahora seguimos con nuestro viaje en Copalurco, un lugar muy conectado con la innovación y el desarrollo, porque innovar no es solamente utilizar tecnologías sofisticadas, sino que también es encontrar soluciones que ya existen y adaptarlas a las necesidades de un lugar en concreto. Y esto es lo que ocurre con la primera microred de Acciona.org en Copalurco. Y para llegar hasta aquí, avanzamos por el río Napo, que es un afluente del Amazonas. Durante varias horas en una de estas lanchas enormes que los llaman rápidos, vamos navegando por este río hasta llegar a una pequeña y empinada escalera hecha en el propio talud de la ribera del río. Después de subirla llegamos a una amplia zona donde lo primero que llama la atención es un tendido eléctrico que se pierde entre los árboles y las construcciones de madera. Pero antes de seguir situándonos un poco en el lugar, vamos a presentar a los compañeros de Acciona.org que me acompañan hoy y que son ellos quienes mejor pueden hablar sobre Copalurco y la labor que Acciona.org hace allí. En primer lugar, presentaros a Jessica Olivares, gerente de Acciona.org en Perú, que ya estuvo con nosotros en el episodio anterior. Bienvenida de nuevo, Jessica. Muchas gracias, Ibra. Presentaros también a Eder Falcón, responsable de proyectos de Acciona.org y que estuvo en nuestro viaje. Gracias por estar aquí. Hola, Ibra. Muchas gracias. Y por último, presentaros a Cristina Ruiz, gerente del área de energía de Acciona.org en España y que me acompaña también hoy. Hola, Cristina. Hola, Ibra, muchas gracias. Jessica, para situarnos un poco, cuéntame por qué el Copalurco es un lugar tan especial para Acciona.org. Copalurco es un lugar muy especial para nosotros, de verdad, porque fue nuestra primera microred. ¿Y qué es una microred? A ver si nos puedes explicar un poco más. Sí, a ver, una pequeña microred es una red eléctrica como la que podemos ver en la ciudad, pero a pequeña escala, ¿no? Más chiquita, en un pueblito. Nosotros solemos llamarle comunidades, estos pueblos que tienen una cantidad bastante limitada de familias, ¿no? En el caso de Copalurco, unas 60 familias. Y entonces esta red les daba energía en sus viviendas a través de un grupo electrógeno, de un motor, ¿no? Un motor de un generador, diesel. Sí. Exacto, un generador. Y entonces en la selva es muy complicado trasladarse, hay que usar embarcaciones muy artesanales y conseguir combustible no es fácil y es muy caro, ¿no? Tiene un costo altísimo. Y además, ya te imaginarás el nivel de contaminación que pueden generar este tipo de equipos que no reciben un buen mantenimiento o un mantenimiento adecuado y a tiempo. Entonces, vimos esta problemática porque al no tener esta disponibilidad del combustible a la mano, tenían muy restringida o tenían muy poquitas horas de luz al día cuando podían tener combustible. Entonces, de repente tenían una semana, la otra no, o tenían media hora porque no alcanzaba para todos. Y entonces, Acciona.org, ¿qué vino a hacer aquí? O sea, ¿cambiamos estos generadores? Sí, por esta planta que te contaba, esta que le llamamos la microred, utilizando esto que ya existía de los cables, ¿no? Se dejó de lado el generador y se instaló una planta solar, que es un grupo de paneles con una caseta de control, una serie de equipos, ¿no? Y lo que hacen es llegar hasta las viviendas, o sea, que ahora ya tienen esta luz en su casa, pero además con energías limpias y sobre todo lo importante, tanto para la calidad de vida
¿no? En temas como salud, educación, qué sé yo, es que ahora cuentan con 8 horas diarias de luz. Imagínate la diferencia. Fíjate, estaba yo escuchando ahora a Ibra al principio, ¿no? Que decía o se preguntaba, ¿utilizamos tecnologías muy sofisticadas? Pues la verdad es que no. O sea, que la innovación en este caso, en este proyecto y como lo enfocamos desde la Fundación no tiene tanto que ver con la tecnología, porque pues hemos utilizado tecnología solar fotovoltaica muy probada, muy demostrada, muy fiable, y el uso de baterías para poder guardar esa electricidad que se genera durante la noche. Y por tanto, pues bueno, la innovación no está tanto en la tecnología, sino en cómo la tecnología puede ayudar a resolver unas necesidades que tiene la población y que con la solución que tiene actualmente, ¿no? Que era el generador diésel, pues no podían cubrir, ¿no? Por lo que tú decías, Jessica, el diésel no siempre está disponible, el diésel es caro, el precio es volátil. Sin embargo, la energía solar está ahí todos los días, ¿no? Incluso días muy lluviosos, tenemos electricidad todos los días para cubrir pues esa luz que necesitan los hogares por la noche, cargar el celular y otros usos que puedan necesitar, ¿no? Y más en el Amazonas, porque allí hay prácticamente 12 horas de luz diaria, es como de 6 de la mañana a 6 de la noche prácticamente, que eso, incluso los días nublados, la radiación es bastante alta. Y una de las cosas a mí que me llama la atención cuando estuvimos ahí, Eder, ¿verdad?, en Copalurco, es cómo se consigue hacer llegar esos equipos, esas placas, porque no son placas pequeñas tampoco. ¿Cómo se consiguen hacer llegar hasta ahí? Porque nosotros cuando fuimos ya estaba montado, pero creo que tú lo viviste de primera mano, ¿no? Estuviste allí montando la planta. Sí, la verdad es que ha sido un reto poder trasladar los equipos a esta zona, ¿no? Como ya se mencionaba, pues para poder llegar hasta la comunidad, pues son varias horas, ¿no? Varias horas vía fluvial, yendo primero por el Amazonas, ¿no? 1 hora, y luego pues unas 6 a 7 horas por el río Napo, ¿no? Y en concreto para llevar los equipos que son bastante pesados, pues fue casi 1 día y medio de viaje, ¿no? Porque tienen que trasladarse pues en embarcaciones mucho más grandes y bueno, esa es la dificultad, sobre todo para el traslado, ¿no? Pero luego también en el momento de la construcción, ¿no? Para conseguir materiales, ¿no? Para poder construir la caseta de control donde están dentro pues las baterías, los reguladores y los demás equipos, ¿no? Que componen esta planta fotovoltaica. Pues sucedió que justamente en esa época el río había subido mucho, ¿no? Por lo tanto, los bancos de arena no estaban disponibles o a la mano, ¿no? Así que se tuvo que navegar muchas horas para conseguir arena para la construcción. Ese fue también un reto que vimos y que pues lo tuvimos que solventar, ¿no? Tardamos un poco más en conseguir el material, pero lo pudimos conseguir, ¿no? Claro, pero que no son las cosas que... No es sí. solamente llevar las placas o esas baterías, sino que también hay que contar con la infraestructura de llevar, pues eso, el vallado para proteger esa microred para los animales, ese cemento, ¿no? Ese hormigón. O sea, al final hay una pequeña obra de ingeniería en el pulmón del Amazonas, ahí, ¿no? Sí. O sea, aunque es pequeño, claro está, ¿no? De todas maneras, pues se necesita eso, ¿no? Para poder albergar ahí en los equipos. No sé si me podéis contestar qué capacidad tiene esta planta, o sea, a cuántas familias está abasteciendo ahora mismo y si hay capacidad extra que no se esté aprovechando ahora mismo, si el día de mañana crece la población. Sí, esta planta pues se compone de un campo solar, ¿no? Donde están ubicados los paneles solares. Actualmente hay alrededor de 76 paneles que generan pues una potencia de 33 kilovatios. Ahora, esto se traduce en fácil para abastecer a 61 familias, pero también pues a varios centros comunales y con la posibilidad también de una ampliación futura. Y hay una de las cosas que también me llamó la atención es la implicación que tienen las propias comunidades, ¿no? con estas plantas. Cuando llegamos allí nos recibieron 2 miembros de la comunidad que eran un poco los responsables, ¿no? de dicha planta, porque vosotros no estáis allí el día a día, aunque estáis en Perú, pero como que la gestión, por decirlo de alguna manera, de la fundación es llegar para quedarse e involucrar a esta población, ¿no?
totalmente cierto lo que comentas, ¿no? Y es importantísimo destacarlo porque, como comentaba Cristina antes, ¿no? La tecnología existe y nosotros pues la adaptamos según lo que vemos que la comunidad puede necesitar. Pero si lo que queremos es quedarnos en el tiempo y que este beneficio sea sostenible para la población y realmente hablemos de desarrollo, pues hay que implicar a la población. Nosotros, como les decimos desde que llegamos, no es que venimos a solucionarte la vida, venimos a trabajar contigo. Y bueno, y ellos se organizan, forman su comité, tenemos una serie de reuniones para irles explicando, porque esa es la parte que te va a dar realmente el impacto en el tiempo. Ellos tienen, además, que son los que conocen su zona, ¿no? Y tienen que ayudarnos a mover, y nosotros no creemos en que los proyectos en general deben llegar y te construyo y te pongo y aquí te lo dejo y me voy, ¿no? Sino que trabajar de la mano, no solamente con la población y sus autoridades de la misma comunidad, sino también las comunidades locales a nivel alcaldes distritales, como todos van sumándose cuando ven realmente que cumples lo que estás ofreciendo, que eso para nosotros es fundamental. Si ya lo dijimos, lo tenemos que cumplir como sea. Y justamente llegar a estas comunidades que son tan lejanas, que tienen tantos problemas, no es que solamente estén aislados por un tema de luz, ¿no? Están aislados de un montón de otros temas de desarrollo y que nosotros tenemos también que tratar de manejar, de aportar, de desarrollar ciertas culturas con ellos, ¿no? Entonces estamos ahí para sumar, ¿no? Eso mismo, sí. Y también es importante destacar que también la comunidad aporta mucho de su parte, ¿no? Que está muy abierta, muy dispuesta a colaborar, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros llevamos los equipos, pues se organizaron ellos inmediatamente para poder acarrear, ¿no? A través de unas poleas artesanales, porque la comunidad está en un alto, ¿no? Somos unos 125 a 30 metros de altura. Hay un puerto ahí muy rústico que tienen y tuvieron que pues llevar los equipos hasta la parte alta, ¿no? Entonces fue ahí todo un trabajo que ellos también hicieron organizadamente para poder llevar los equipos, ¿no? Y luego también la colaboración que dieron durante la construcción de la misma planta. Sí, esas escaleras empinadas que comentaba yo al principio, que había que subir para llegar hasta la pequeña plaza del pueblo. Una de las cosas que llamó la atención cuando llegamos fue también que, fuera parte de esta planta, las comunidades en el Amazonas están muy, muy dispersas unas casas de otras. Entonces sí que es cierto que hay en algunas casas que llegaba este tendido eléctrico, pero hay otras que están un poco más alejadas, que no llegaban, ¿no? Esto es el tendido de la microplanta de Copalurco, y aquí veíamos esos sistemas aislados. No sé si, Cristina, a lo mejor me puedes explicar un poco cómo son esos pequeños sistemas. Sí, bueno, de hecho con esas viviendas es con las que tuvimos el primer contacto y con las que empezamos a trabajar, ¿no? Primero atendiendo a aquellas que estaban más aisladas y que, como tú decías, ¿no? La microred no llegaba a atenderlas. Ahí es donde empezamos nuestro trabajo en Copalurco. Y bueno, pues eso, cuando las viviendas están muy dispersas, hay mucha distancia entre ellas, la solución viable es proveer de sistemas domiciliarios, ¿no? O sea, aislados y únicos para cada domicilio, y así es como trabajamos en la mayoría de las comunidades y proyectos que tenemos en marcha, que se da ese caso, ¿no? Comunidades muy aisladas, con casas muy dispersas entre sí. Son sistemas que cuentan con un panel fotovoltaico y su propia batería, que pues disponen de energía suficiente para tener luz durante la noche a partir de 3 lámparas, 3 focos, poder tener su carga de celular o de los varios celulares que puedan tener en casa, y también poder hacer uso de algún electrodoméstico, algún artefacto como puede ser una radio, una televisión chiquitita, cargar la tablet.
y bueno, pues ese es el servicio eléctrico básico que proporcionamos a los hogares. Son unos sistemas que lo que es la batería en sí es como si dijésemos una caja de zapatos, por ver un poco la similitud con el tamaño, y la placa no es mucho más grande que a lo mejor una mesa de pupitre de una escuela. O sea, que son sistemas bastante pequeñitos, sí, ¿no? Y, como dicen, plug and play. Eso es. O sea, son sistemas, pues eso, muy sencillos. La caja pesa 2 kilos y el sistema completo con el panel, con su soporte, etcétera, no llega a 10 kilos tampoco, ¿no? Con lo cual son muy fáciles de transportar y también pues de mantener. Y tienen la ventaja del plug and play que permite que los usuarios sean los que instalen el equipo en su propia casa, ¿no? Desde la fundación previamente les damos toda la capacitación necesaria, tanto en formación presencial como con materiales como manuales, etcétera. Y bueno, pues se los damos y ellos los instalan en su casa sin ningún problema, y luego pues unos días después sí que es cierto que les acompañamos y oye, pues supervisamos que todo haya sido correctamente instalado. Y para entregar esos sistemas, ¿tienen algún tipo de coste? ¿A los pobladores les cuesta algún dinero? No sé si nos podéis explicar un poco más. Sí hay un pago que hace el usuario, pero es un pago por el servicio, no por el equipo, ¿no? Con lo cual, desde las primeras charlas nosotros tenemos que explicarles, aunque parezca para los que vivimos en la ciudad, algo tan sencillo, qué significa que sea un servicio, ¿no? Entonces hay que explicarles lo que es una sesión de uso, ¿no? ¿Y qué será? Imagínense si a nosotros a veces nos cuesta entender esos términos, ¿no? Bueno, al final es pagan una cuota como la pagamos aquí, ¿no? En las grandes ciudades, que pagamos un servicio también por ello. Claro, sí, es algo así, pero distinto a la ciudad, ¿no? A ver, en nuestro caso se da la sesión de uso, que esto significa que las instalaciones o los equipos que las familias tienen en su casa son propiedad nuestra, se las cedemos para que las usen el tiempo que lo necesiten, el tiempo que lo cuiden y que cumplan con los compromisos, ¿no? Y que a cambio de esto pagan una pequeña cuota, es una cuota que está regulada por el organismo regulador de tarifas, ¿no? Que fue promovida por nosotros cuando comenzamos por el año 2010, y que permite que esta tarifa esté subsidiada para que sea más asequible a estas economías. Un subsidio social que además es muy interesante porque depende de todos los peruanos y no del Estado, ¿no? Aportamos un poquito más a nuestros consumos en la ciudad para poder rebajar o subsidiar la cuota de estos usuarios. Lo que ellos ahora pagan mensualmente por el servicio es menor de lo que gastaban antes en comprar un poquito de querosene o un mechero, unas velitas o las pilas o baterías para tener una linterna de mano. Y todo eso, todo ese proceso, como te decía, de cultura de servicio y cultura de pago, como nunca han tenido un servicio, no tienen la menor idea de lo que es pagar cada mes o cada periodo por algo. Entonces todo eso lo tenemos que trabajar, y es bien interesante cómo ejercitas con ejemplos de la zona, ¿no? Utilizando ejemplos, no sé, que si tu vecina te presta la olla, tú la tienes que cuidar porque no es tuya, y cosas. Es muy interesante el proceso de comunicación que se desarrolla, y lo que nos da pues bastante satisfacción es cómo lo entienden y cómo valoran el servicio, de tal manera que sus pagos o sus recargas, porque estos sistemas que nos contaba Cristina, aislados pequeñitos, son con una tecnología de prepago, como usábamos antes para ir a recargar nuestros celulares, ¿no? Y entonces ellos van puntualmente, el sistema o el equipo que tienen en su casa les avisa que le queda un día, 2, una semana, que no les va avisando cada día cuánto tiempo les va quedando, y entonces ellos con tiempo, organizadamente, compran su recarga y lo hacen a tiempo, y están bastante satisfechos, ¿no? Y eso para nosotros es invalorable, ¿no? De hecho, Jessica, fíjate que esto siempre es un tema un poco sensible, ¿no? Lo que tú decías de instaurar esa cultura de pago por servicio entre población
pues en situación de pobreza extrema, ¿no? Surge muchas veces esta duda pues cuando hablamos fuera del equipo de la Fundación, y la verdad es que la población está más que dispuesta a pagar por un servicio fiable y de calidad, en el que confía. Cuando nosotros estábamos allí, Cristina, nos decían que 3 meses de luz era el equivalente al precio de una gallina. Efectivamente. Entonces, si una gallina tiene pollitos, de aquí a 3 meses ya ha crecido y pueden venderla para tener 3 meses de luz. Claro. Entonces, al final no estás empobreciendo o bajando la calidad de esa población, sino que todo lo contrario, la estás mejorando, ¿no? Eso es, o sea, de hecho la población ya está gastando dinero en tener algún tipo de uso energético, ¿no? De comprar velas, en pagar por la carga del celular, en pagar mecheros o linternas o pilas, no sé, ellos ya tienen un gasto que de hecho es bastante elevado por unos recursos energéticos de muy mala calidad, incluso a veces peligrosos. Entonces, claro, cuando llegamos y lo explicamos, ¿no? O sea, que al final, Jessica lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, hay que llegar y sensibilizar, ¿no? Concienciar, explicar las cosas muy bien. Enseguida se involucran, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a tener ese servicio, no les cuesta pagar, o sea, tienen la capacidad de pago porque también se calcula de tal manera que sea asequible para ellos, y de hecho es que ahorran. O sea, más o menos, según los datos que nosotros recibimos de la población, ¿no? Cuando les preguntamos, etcétera, es que están ahorrando unos 168 soles al año, que esto al cambio son unos 40 euros, ¿no? Que para ellos es un impacto bastante positivo en sus cuentas del hogar, ¿no? De hecho, a mí hay una de las cosas que me llamó bastante la atención cuando estábamos allá. Para grabar, yo iba preguntando por las casas a ver si tenían alguno de esos pequeños mecheros antiguos, ¿no? Que usaban antes con el queroseno, con la gasolina, y me resultaba prácticamente imposible encontrar una familia que aún lo mantuviera, porque ya estaban tan adaptados a los sistemas que claro, ellos decían, ¿para qué voy a seguir manteniendo esto si al final yo ya tengo la luz, ¿no? Que le doy aquí en un interruptor y me aparece. Sí que me gustaría que, no sé si nos podéis contar algún momento de, pues eso, a la hora de llegar a las comunidades, cómo os ha recibido esa gente, si tenéis alguna anécdota de vuestro trabajo, que al final es un viaje también, así reseñable. Yo creo que respecto a eso, Ibra, se me ocurre ahora, por ejemplo, un caso curioso, ¿no? Nosotros cuando empezamos a intervenir en Copalurco, con estos sistemas domiciliarios, ¿no? En estas viviendas que no están conectadas a la red por su grado de dispersión, trabajamos con ellos, le llegamos a brindar el servicio y tenían ya estos sistemas. Los que estaban conectados a la red y tenían en ese momento la problemática, querían también los sistemas, ¿no? O sea, estaban deseosos de también tener al menos esos sistemas domiciliarios pequeñitos que hemos dicho, pero que al menos les daba horas de energía, ¿no? Pero bueno, pasa que en ese momento tenían ya la red y no pudimos intervenir, pero fue el primer paso para poder luego ejecutar más adelante el proyecto de la planta solar, ¿no? Preguntabas alguna anécdota, ¿no? Y fíjate que, bueno, a mí se me ocurren 1000, ¿no? Porque cada salida que hacemos a Copalurco o a cualquier otra comunidad hay una serie de anécdotas y algunas divertidas, otras menos, ¿no? Pero como que cuando hay comunidades que están tan lejanas a una red eléctrica convencional que no entienden o creen que los estás engañando cuando les dices que vas a poner una placa solar o un panel solar y que para ellos es así como que de qué me estarán hablando. Un poco como brujería, ¿no? Incluso. Exacto, nos han acusado de brujería. En algún momento coincidió que las instalaciones de un proyecto coincidieron con un atraso en la temporada de lluvias en determinado lugar y nos acusaron de estarnos llevando las lluvias a España a través de los paneles. O sea, que hay una serie de cosas en el camino, pero que al final realmente es una sensación de tarea cumplida cuando ves
porque nosotros no nos vamos de la comunidad cuando terminamos el proyecto, ¿no? Le damos el mantenimiento, entonces siempre estamos llegando a cada comunidad y va viendo cómo su vida va cambiando, no solamente te lo cuentan, ¿no? Sino va viendo un niño y acostumbrarse a tener luz de calidad es de la noche a la mañana, ¿no? Te acostumbras muy fácil. Y cómo los niños tienen más horas o mejor calidad para hacer sus deberes escolares, no tener que respirar humos dentro de la casa, y cómo la gente te recibe con tanto cariño. Bueno, tú lo has vivido, ¿no? Me imagino que has sentido ese calor humano que se traduce en agradecimiento. Entonces, Sí. ¿cómo no sentirnos satisfechos y cómo no sentir el compromiso de seguir avanzando, ¿no? con estos proyectos? Yo creo que Desde es un luego. privilegio para nosotros poder dedicarnos a esto, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que cuando llegábamos, aunque fueran las 3 de la tarde y hubiera luz, como que nos daban al interruptor, ¿no? Para enseñarnos que seguía funcionando todo y que estaba todo perfecto. Y ese sentimiento de gratitud como que lo tenían constantemente, ¿no? Yo, fíjate que decía Jessica, nosotros les acompañamos en el tiempo. De hecho, muchas veces hablamos de que les vamos a acompañar hasta que llegue una solución mejor, ¿no? Que normalmente entenderíamos que fuese la red eléctrica. Bueno, pues nos pasa que en alguna comunidad ha llegado la red eléctrica y nos han dicho, no, a mí no me quites mi panel, porque el servicio eléctrico que tengo con estos sistemas lo tengo garantizado, yo todas las noches tengo luz, y sin embargo con la red eléctrica en algunos sitios pues es inestable, unos días tengo, otros días no, y bueno, pues aunque lleguen soluciones que aparentemente son mejores, a lo mejor no son tan fiables. Claro, y al final seguimos acompañándoles años después. Como ¿no? dice de el que lleguen refrán, las ¿no? redes. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Claro, ellos ya han corroborado un sistema que funciona. Pero hemos visto, por ejemplo, el caso de Copalurco, al final es un caso de éxito, como decíamos, es un hito de sostenibilidad. Y esto espero y deseo que pueda ser replicable, ¿no? a otros lugares, ya no tanto en el Amazonas, sino incluso en otros lugares donde trabajáis en Perú, ¿no? Y esa problemática híbrida se repite en varias zonas. Bueno, de hecho, en el distrito del Napo, que es donde se ubica esta planta solar, hay al menos 5 o 6 comunidades donde existe la misma problemática y donde hay potencial de entrar, ¿no? Pero en general, en el departamento de Loreto, que pues tiene una extensión enorme, ¿no? Es casi el 30% del territorio peruano. Hay también esta problemática presente, ¿no? De grupos electrógenos o estos generadores diésel, muchos no operativos, ¿no? Por falta de mantenimiento, y una red de distribución instalada, pero que no funciona, ¿no? O funciona pues solamente unas horas a la semana o así, ¿no? Así que hay mucho potencial y de replicar este tipo de experiencia en otros lugares, ¿no? Y sobre todo también, como tenemos experiencia en sistemas aislados y también en generación centralizada, también generar estas posibilidades de intervenciones mixtas, ¿no? Que no todo tiene que ser microred, sino que también ver en los puntos más alejados de las comunidades, pues, estos sistemas aislados, ¿no? Con potencia suficiente para que puedan satisfacer sus necesidades y que toda la comunidad sea atendida, ¿no? Qué bueno, Eder, qué bueno con lo que nos cuentas. No sé si quieres aportar algo más, Cristina, Jessica, Eder. No, nada, agradecerte, Ibra, de verdad por el tiempo para poder conversar y sobre todo por haber vivido con nosotros esta aventura en que, a ver, sobre terreno, ¿no? Ensuciándote con el barro, con la lluvia, exponiéndote a lo que te tienes que exponer, pero espero que te quedes como nosotros con esta sensación de que todo vale la pena. Sí, desde luego. Yo el poco tiempo que pude estar allí lo disfruté muchísimo. Disfruté eso, compartiendo con las comunidades, compartiendo con vosotros y sobre todo me llevo eso, como decíamos, la sensación de trabajo bien hecho, ¿no? Porque al final se ve que hay un esfuerzo y hay una labor que al final tiene su recompensa y sobre todo en la gratitud de la gente, ¿no? Que al final siempre te lo agradece.
Podríamos quedarnos con muchas historias para terminar esta parte del viaje, desde los retos para transportar los paneles solares por el río Amazonas y el Napo, hasta la generosidad de las comunidades para ayudar a que lleguen a buen puerto las iniciativas, o cómo 3 foquitos se convierten en sinónimo de salud, seguridad y confianza para las comunidades de esta región del Amazonas peruano. Continúa con nosotros esta aventura sonora en el siguiente episodio del proyecto La Luz que Permanece, en las principales plataformas de podcast y en YouTube.